Vamos a hacer un ejercicio de potencia y en este caso el enunciado dice: del siguiente circuito eléctrico determinar el valor de la potencia compleja total, la potencia aparente total, el factor de potencia total, hacer el triángulo de potencias y la lectura del amperímetro. Si en la rama 4 se tiene una potencia de 968 bars. Entonces tenemos el circuito eléctrico. Recuerden que aquí podemos ver la estructura eléctrica para hacer los cálculos, pero generalmente no conocemos a veces el circuito, únicamente conocemos las potencias, y para sacar las potencias totales lo que se hace es sumar la potencia de cada una de las ramas o de los elementos con los cuales se está trabajando. Y entonces vamos a trabajar de esa manera. Vamos a calcular la potencia, en este caso compleja, porque tenemos impedancias con parte real y parte imaginaria de las 4 ramas que forman el circuito. Nos están indicando que esta es la rama 1, esta es la rama 2, rama 3 y rama 4. La fuente de voltaje no necesitamos valor. Aquí está el amperímetro conectado para determinar su valor que va a obtenerse. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar el circuito para ver qué datos nos están proporcionando, y se puede ver que lo que tenemos es la impedancia 4, que es de 20 menos 10i, son ohms. La potencia reactiva de la rama 4, que nos están diciendo en el enunciado, que al darnos cuenta ahora que tenemos un capacitor en la rama 4, entonces la potencia reactiva es negativa y ya vale 968i y son bars. Y además, ¿por qué hablo de potencia reactiva? Por las unidades. Las unidades me indican de qué tipo de potencia me están hablando. ¿Qué otro dato podemos obtener de una vez? Bueno, recuerden que en potencia compleja el ángulo de la potencia es el ángulo de la impedancia. Es una de las razones por la cual se hace el ajuste de que la potencia compleja es igual al voltaje, al voltaje por el conjugado de la corriente, para que podamos tener el mismo ángulo en cada una de las diferentes ecuaciones de potencia que se pueden usar. Y entonces, calculando el ángulo de la impedancia 4, que es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, nos da un ángulo de menos 26.565 grados. Son los datos que nos proporciona el ejercicio por sí solo. Y ahora lo que hay que hacer es primero ubicarnos en qué elemento vamos a trabajar. En este caso es la impedancia 4, que está conectada en paralelo a otra impedancia. Por estar conectada en paralelo a otra impedancia nos conviene obtener el voltaje de la impedancia 4, porque al momento que obtenemos el voltaje de la impedancia 4, obtenemos el voltaje de la impedancia 3, porque están en paralelo. Y recuerden que en paralelo el voltaje tiene el mismo valor. Cuando tenemos elementos en paralelo, el voltaje de cada uno de esos elementos que están conectados en paralelo es el mismo. Por ello, vamos a calcular el voltaje de la impedancia 4. Entonces, vamos a emplear la ecuación de potencia compleja que utiliza el voltaje, y tenemos que la potencia compleja de la rama 4 va a ser igual a la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia 4. Ya sabemos que la impedancia 4 es 20 menos 10i, entonces el conjugado de la impedancia 4 es 20 más 10i. Tenemos nuestra expresión, y ahora nuestro problema es separar de esta ecuación la parte real de la parte imaginaria. Aquí, tal y como está, no lo podemos hacer, entonces hay que hacer un trabajo. ¿Y cuál es ese? Pues multiplicar tanto el numerador como el denominador de la expresión que teníamos por el conjugado de la impedancia. ¿Y qué nos va a quedar después de realizar operaciones? Nos va a quedar que es 20 por la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado, menos 10i por la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado, entre 500. Ya podemos separar, como tenemos un número, un real nada más en el denominador, entonces ya podemos separar parte real de parte imaginaria. Y entonces la potencia compleja de la rama 4 va a ser igual a 20 por la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado sobre 500, menos 10i por la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado sobre 500. Recuerden que son volts, amperes. De aquí, ¿qué es lo que ya podemos identificar? Pues que la parte que tenemos aquí es la parte real de mi potencia compleja, y esta es la potencia reactiva, o la parte reactiva de mi potencia compleja. Entonces, ¿qué identificamos? Que la potencia media de la rama 4 va a ser igual a 20 por la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado sobre 500, sus unidades son watts, y la potencia reactiva de la rama 4 pues va a ser igual a menos 10i por la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado sobre 500, y las unidades son bars.
Y de aquí, ¿qué podemos obtener? Estamos diciendo que esta es la potencia reactiva de la rama 4 a partir de las ecuaciones que ya conocemos con las variables que nos está indicando el circuito. Y también nos dieron como dato que la potencia reactiva de la rama 4 es menos 968i y son bars. Entonces, como aquí tengo la potencia reactiva de la rama 4 y aquí tengo la potencia reactiva de la rama 4, puedo igualar las dos para poder obtener ¿a quién? O sea, la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que la potencia reactiva de la rama 4, que es menos 968i, va a ser igual a menos 10i por la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado sobre 500. Despejamos a la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado, nos interesa elevado al cuadrado por la ecuación, no lo vamos a quitar ahorita, pero también lo vamos a usar sin estar elevado al cuadrado, entonces vamos haciendo ese procedimiento. Primero obtenemos la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado, que va a ser igual a una división en la cual en el numerador nos quedan menos 968i por 500 entre menos 10i. Y nos da un resultado de 48.400 volts cuadrados. Entonces recuerden que también vamos a necesitar el valor del voltaje. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues la magnitud del voltaje 4 va a ser igual a la raíz de cuadrada de 48.400 y eso nos da 220 volts. Entonces ya tenemos el voltaje tanto elevado al cuadrado como el voltaje sin estar elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Pues ya podemos calcular la potencia compleja de la rama 3 y de la rama 4. ¿Por qué? Pues porque conocemos el voltaje de las dos ramas, puesto que al estar en paralelo y haber determinado el voltaje de la rama 4, obtuvimos el voltaje de la rama 3. Por eso aquí escribimos que la magnitud del voltaje 3 elevado al cuadrado pues es igual a la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado, y es igual a 48.400 volts cuadrados. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar ahora nuestra ecuación de la potencia compleja, primero para la rama 3, y sería igual a la magnitud del voltaje 3 elevado al cuadrado sobre el conjugado de la impedancia 3. ¿Qué nos va a quedar? Pues en el numerador ya sabemos que el valor de la magnitud del voltaje 3, que es igual al de la magnitud del voltaje 4, pero elevado al cuadrado, es de 48.400, y el conjugado de la impedancia 3, que en este caso era 15 más 30i, su conjugado es 15 menos 30i. Y entonces hacemos operaciones y el resultado que nos queda es una parte real de 645.33.333 más una parte reactiva de 1290.66.666i y son volts amperes porque es mi potencia compleja. Primer detalle, en este caso se puede ver que en la rama 3 la parte real es mucho menor a la parte reactiva. Es por ello que la potencia reactiva también es mucho mayor a la potencia real. Vamos a calcular ahora la potencia compleja de la rama 4 y vamos a usar la misma ecuación puesto que conocemos el voltaje de la rama 4. Y entonces va a ser la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia 4. Ya sabemos que la magnitud del voltaje 4 elevado al cuadrado es 48.400. El conjugado de la impedancia 4, que en este caso la impedancia 4 es 20 menos 10i, su conjugado es 20 más 10i. Haciendo operaciones queda que la potencia compleja de la rama 4 es igual a 1936 en la parte real menos 968i en la parte reactiva y son volts amperes. Detalle, aquí podemos ahora ver que siempre que la parte real sea mayor a la parte reactiva, lo mismo va a suceder con mi potencia. La potencia real es mucho mayor a la potencia reactiva. Y recuerden que a nosotros nos interesa siempre que la potencia real sea mayor porque es la potencia útil que nos proporciona el circuito eléctrico, mientras que la potencia reactiva se puede decir que, aunque no nos ayuda demasiado, sí es necesaria para que funcione el circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque se generan campos magnéticos que me generan fuerza electromotriz, que hacen girar a los motores, o se generan campos eléctricos que almacenan carga para que también funcionen los motores. Entonces ya obtuvimos a la potencia compleja de la rama 3 y a la potencia compleja de la rama 4. ¿Qué nos faltaría? Pues obtener la potencia compleja de la rama 1 y la potencia compleja de la rama 2 y también obtener el valor de la lectura del amperímetro o amperómetro que tenemos conectado al circuito y que es un dato que se nos pide. Para después, con las potencias complejas,
poder calcular la potencia compleja total, y una vez obtenida la potencia compleja total podemos determinar el valor de la potencia aparente total, del factor de potencia total y realizar el triángulo de potencias. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio.